A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes que nos siguen programa a programa en nuestro programa de literatura Palabras Peligrosas, que resulta posible gracias al auspicio de Universidad SEC, la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, y Signo Editorial. Este año estamos cumpliendo 7 años de programa, así que eso nos parece muy notable. Pocos programas literarios duran tanto tiempo. Y en esta oportunidad tenemos con nosotros invitadas muy especiales. Yo voy a proceder a hablar de ellas inmediatamente. En primer lugar, quiero hablar de Lilian Toledo. Tengo una información aquí que espero sea fidedigna. Si me equivoco en algo, ustedes después me corrigen. Yo te voy a aclarar, tranquilo. Sí, dice aquí que Lilian Toledo nace en Montevideo en una familia de trabajadores a comienzos de los años 60. Tiene formación en psicología social de raíz riboplatense con el doctor Enrique Pichón Riviero y en educación popular también. Desarrolla actividades con grupos, equipos y colectivos ligados a su capacitación y desarrollo. Militancia política y social. Escribe los primeros poemas que trascienden el espacio íntimo durante su detención como presa política durante los años 80. Desde ese momento hasta ahora, esos oficios se entrelazan. Es autora en los libros colectivos escritos de la cárcel, ediciones SIC 1986, Retratos del Agua 2001, Unicornios 2004, Arca de Letras 2005, estos tres últimos ligados al movimiento poético sanducero, Sueña Palabras. Luego, Versos Transgresores inaugura una serie de libros de autora, al que siguen Palabrotas, Sediento Ediciones en el año 2012, De Cautiverio, editorial Ruiz Danosa, 2015, Cántaros de Sombra, editorial Topia, 2016, Celebraciones de Lilith, editorial Índigo, 2018. Luego del Principio, Lilith y Adán, o viceversa, con editorial Dragonas, Oficio Obligatorio, editorial Biblio Barrio y Príncipes Decapitados, qué buen título, editorial Astrómulo. Eso sería presentando a Lili. Tenemos también con nosotros a otra invitada muy notable, que es Eli Rodríguez. Ella integra la red de escritores afrodescendientes del Uruguay. Reconocimiento de la red de escritores afrodescendientes por aportes a la diversidad cultural en el año 2015. Copresentó Instalación Colectiva, ¿De qué lado estás? Articulación, poesía, animación y esculturas en el Museo de la Memoria, Ilustre Municipalidad de Montevideo, año 2015. Tiene primer premio de poesía, convocatoria de la Casa de los Escritores y Asociaciones Cultural del Palacio Salvo en el año 2016. Coordina el Club de Lectura Palabras y Encuentro, espacio taller de promoción a la lectura. Hasta la actualidad, seleccionada en segundo lugar en la antología Nos da Poesía Brasil 2016-2017. Además fue seleccionada en la antología de mujeres afrodescendientes Tinta, año 2016. Mención en cuento corto, es narradora también, con El Balcón de la Pantalla, en el Festival Multidisciplinario Cultura Inclusiva.
en el homenaje a Felisberto Hernández, el año 2016, co-creadora del primer encuentro de escritura migrante, realizado en el año 2017. Participó en diversas antologías, tertulias y encuentros literarios, seleccionada en segundo lugar en poesía en el concurso Espacio Mixtura, año 2019, mención en el concurso 2020 editorial de letreo público. Publicó un poemario, La valija de los huesos, editado en el año 2021 por Biblio Barrio, que organizó muestra Mujeres en la sala de exposición del Mercado de los Artesanos, donde se articuló poesía y artes plásticas. Participó en El color, la letra y el sonido, Casa de la Cultura Piriápolis. Participó en Feria del Libro de Montevideo con el grupo Afropoético y con proyectos Pretotecas en noviembre del año 2022. Integra la antología 15 elefantes. Elefante Bazar Concepto, noviembre de 2022. Fragmentos de noticias en el Museo de la Memoria de diciembre de 2022. Son currículos bastante nutridos, muy largos, con muchos premios y muchas figuraciones. Me alegro de tener a personas tan notables como nosotros. Espero que podamos hablar un poquito de poesía. Primero que nada, quisiera preguntarle a Lili si ella considera que las palabras son peligrosas. No, No son son, necesarias. Son son necesarias. inofensivas. Tienes razón, No, tampoco. Necesarias, dije. es Necesarias. necesaria. ¿Y de qué signo eres, Lili? Sagitario. Sagitario. ¿Y cuál es tu Mm, color preferido? el negro. El negro. Muy bien. ¿Y tu hora? ¿Cuál es tu hora preferida para trabajar o para escribir o que estás mejor? Ah, no. No me doy cuenta. No. Ya, puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera en función de la tarea, lo que haya para hacer, y el tiempo disponible también. Claro. Y Eli, digamos, consideras tú respecto a las palabras? ¿Son peligrosas o no, en tu opinión? Bueno, Para mí las palabras son susceptibles de tener adjetivos, así que son todo lo que puedan ser y también son nada. Bien. Eh, ¿Y tú de qué signo eres, Eli? Acuario. Acuario, qué bien. Chócala, Mm. somos Acuario los dos. ¿Y de qué Ah, color? ¿Qué color es tuyo? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué color te gusta El más? color piel, Piel. color piel, piel, Es un color de lindo las color. Es pieles. un lindo color, sin duda. ¿Y tu hora preferida? ¿Cuál sería tu hora en que tienes alguna hora en que estás más dispuesta a escribir o te gusta más para hacerlo? No, no tengo No, una hora tampoco. preferida. Cualquier hora puede ser buena. Sí. Imagino yo que Gabriela debe tener también algunas preguntas. Voy a dejarla a ella. Bueno, más que preguntas, primero darles la bienvenida, agradecerles su tiempo, su generosidad para compartir sus visiones, su trabajo, lo que están haciendo. Y más que preguntas, me gustaría partir pidiéndoles si nos pueden leer un pedacito de lo que ustedes estimen conveniente de su obra, lo que ustedes elijan que tengan a mano, porque pienso que es la mejor manera de auto presentarse y conocerles también. ¿Quién primero? ¿Están de acuerdo? Eh, ¿Quién bueno, parte? uno cuando acepta una entrevista tiene que también aceptar los desafíos que la misma le propone, ¿no? Así que medio en seco, medio temprano. ¿Vos tenés a mano, Eli, algo ahí? ¿Que ¿Tenés ganas de empezar Sí. con algo? Dale. Bueno, meter el Belín que es polka entonces. Bueno. La camisa se tiende al derecho, las uvas reposan al revés, cuelga la palabra en el mandado fresco, el muro se escapa al ladrillo de las medias, destiñe en la humedad de la piel, la pollera respira una carta atada, un movimiento único, los mensajes desordenados, una promesa perdida en el racimo de dudas. Hermoso.
muy Bueno, soso. como estás cortita, estás macheta, yo también voy a hacer macheta. Si hacemos tiqui tiqui, tiqui tiqui, ¿querés? Dale, Aprontate otro ahí. Sí. dale. Sí, porque yo estoy con papeles, como verán, no son textos que hayan sido publicados, están buscando aire, así que a lo mejor esta es una endija posible. Es una reflexión en torno a si necesitamos de las musas o no. Capaz que parte de la conversación puede ser también Sí, nuestra. interesante tema. Debo escarbar debajo de mis uñas para encontrar las palabras. Es necesario lijar sus vértices, suavizar sus curvas. La historia, mientras tanto, pasa y vuelve insistentemente para dejarme muda. Qué fantástica poesía. Sigamos, leamos otro más, uno más cada una, por favor. En el semblante hay huellas de lo que fuimos, el amor que se estrelló en el astro, el cosmos que vivía en el planeta. El reflejo nos miró desde el éter, armaba el mundo que se emprendía y agotaba en las pestañas. Voy a seguir con el amor. ¿Querés? Con el amor. Claro. Sí. A ver si es romántico o no. Otra cosa diferente. A veces Nadie el quiere. amor no tiene nada de romántico. A veces el amor es una realidad muy dura. Ah, por eso. Fíjate, a ver. Nadie quiere como nosotros. Las Es verdad. viejas, los putos, las mujeres golpeadas y desarmadas, las adolescentes destratadas o en la trata, los gurises ensoledados, olvidados, los hombres partidos en dos por el laburo y amores desahuciados, les violades, los que no tenemos pan, paz o libertad, los polizones de la vida de otros, los que navegamos en balsa amados, los que por cama tenemos umbrales, los que escribimos enrabiados. Nadie quiere como nosotros, nadie necesita tanto del amor. Ah, Bellísimo. guardamos otro para después, ¿no? Sí, absolutamente. Fue como una entrada, un shock poético. Buenísimo, buenísimo. Un honor tenerla con nosotros. Muy Es buena su poesía. fantástico levantarse tan temprano en la mañana con poesía al tiro. Sí. No hay tiempo que perder aquí. No, y es muy bonita la complicidad que tienen ustedes. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen poética en relación al trabajo? ¿Hacen lecturas juntas? ¿Organizan? ¿Cómo va eso en términos de congregación poética entre mujeres en Uruguay, en su visión? Bueno, para mí Liliana es fundamental porque es gestora de mi primer libro. Es decir, es fundante de mi poética mostrada cuando llega el momento de mostrarla. Así que tengo un lazo muy importante con ella. Sí, claro. Es la que fue coordinadora de la colección de poesía política latinoamericana, y dentro de esa colección está La valija de los huesos, y es muy importante en ese sentido. Aparte de ser compinches y compañeras de encontrarnos en varias tertulias, y bueno, y ahora en esta comunicación, ¿sí? Maravilloso. ¿Sí, Lilian? Capaz que hay varias, estoy escuchándote, Eli, y capaz que usamos varias palabras que son de nuestro lenguaje, esto de compinche, o yo que en el poema meto laburar y gurises son partes de nuestro eh, lenguaje cotidiano, cercano y afectuoso, ¿no? Esto de ser compinche implica ser compañero, pero también articularse en función de los objetivos,
acompañarse, entenderse, escucharse, sostenerse y disfrutar. Todo eso es compinchear. Y sí, Eli tiene una gran actividad social ligada a compartir la poesía, entendiendo, creo yo, medio parecido a como entiendo yo, que la poesía es necesaria para construir comunidad y para construir identidad, para sostener memorias y para construir proyectos. Entonces, en ese sentido, sí andamos entrelazadas en distintas tareas. También hay que tener en cuenta que Montevideo, que es el radio en el que estamos más veces juntas, es una ciudad pequeña, es la capital, pero es pequeña, ¿no? Entonces, muy difícil que no nos encontremos de alguna manera. Sí. Entonces, sí, territorialmente se nos facilita y también conceptualmente se nos facilita. Eli tiene un compromiso claro respecto de la cultura afro, de la identidad, y yo, sin desconocerlo, tengo un compromiso ligado al género. Ninguna de las dos desconoce los otros compromisos, pero bueno, uno a veces tiene que optar por dónde poner principalidades. Entonces, también eso abona a hacer compinche, es decir, a articularse sumando el aporte de cada quien lo que mejor puede hacer. Y Lilian, ¿cómo parte tu vínculo con la poesía y cómo pasa tu poesía íntima, si es que parte como algo, como un ejercicio escritural propio? Me refiero a íntimo, o cómo pasa de este ejercicio a entender la poesía como un dispositivo de lenguaje que efectivamente articula voluntades, complicidad, acción política y gestión en cuanto a las temáticas de género? ¿Cómo pasa de esto que es tan íntimo para mucha gente, pasa como algo muy íntimo y luego se pasa a tomar otro rol, ¿verdad? Y pasa cuando uno milita, ¿no? Pasa cuando uno está comprometido con la vida y con nosotros, con las otras, con las otras. Pero digo, eso es una gran nada. En concreto, en mi transcurso, que es nada más que un transcurso entre otros, una vida entre otras, lo que te puedo contar es que desde yo era muy, muy, muy tímida. Sigo siendo tímida, pero peleo en contra. Pero era muy, muy tímida. Entonces, uno de los recursos de los que dialogamos hacia adentro es sostener ese diálogo y esa comunicación en el papel. Tengo una vieja, una mamá muy amorosienta, que guardó muchos de esos papeles y hace poco me mostraba papeles escritos por mí desde los 17, 18 años, bastante decentes. Es decir, que fue como un ejercicio de salir de la intimidad hacia la construcción y el sostén de una identidad, comunicada a otro, porque lo tenía mi vieja, o sea que un poquito más allá del cuarto salía. El otro salto que puedo reconocer es, como decía, esa biografía que parchó Jorge, en La Cana, en el periodo de detención política. Obviamente, junto conmigo hubo otras miles de mujeres, muchas muy formadas, profesoras o escritoras, de las que aprendí, fueron generosas en compartir sus saberes. Yo era muy gurisa. Y aprendí con ellas también como un ejercicio de sostén de la propia identidad, insisto, y del equilibrio mínimo. La poesía también era ahí una posibilidad de mantener la palabra propia. Ahí capaz que era peligrosa, tanto decirla como no decirla. Y entendí que no era una cuestión de musas, para retomar, sino un ejercicio, como vos decís, un dispositivo que permitía esto que te digo, enlazar, sostener y proyectar. Porque además la poesía tiene esa particularidad, según la entiendo yo, de poder abrir endijas en lo que todavía no está dicho, sin cerrarlo, sin decirle a los otros lo que tienen que pensar y sin negarse uno,
esa lija, ¿no? Esa posibilidad de lo latente que sea espacio en lo existente. Y bueno, de ahí también el ir siendo mujer, como decía Simón, me fue convocando a pensar algunas circunstancias desde la palabra escrita con esta modalidad acerca de ir siendo mujeres. Y bueno, ahí solito se fue articulando, porque esto, en la vida demanda y uno responde como puede. La orgánica de la labor poética. Claro. Y en tu caso, Eli, ¿cómo fue este camino? Bueno, yo creo que empezó con una letra, que es la C. ¿Ya? Es una letra que yo no podía pronunciar, como muchos niños les pasa, y entonces hago una redacción o un relato en relación a un maestro y yo le pongo al final, como que quiero rematar el final, y puse, ¿cómo lo ciero al maestro Gigirei? Y entonces no tenía idea de la C, el sonido de la C y la Q, y me atrapaba el sonido del Jiji Rey, que era el apellido un tanto insólito. Y yo creo que esa búsqueda del sonido y la musicalidad es algo que me interesa. Está ahí planteado en mis primeras lecturas y escrituras. ¿Ah? El tema es que también vengo de una familia mixta, con un padre afrodescendiente, con una madre blanca, que ambos tenían que habilitar mi mundo. Es decir, yo necesitaba habilitadores, ya sea para una familia como para la otra, porque ambas familias, sí, era algo shakespeariano, creo. Y yo iba a visitar a mis tías, pero mi madre no entraba, y ahí veo la grandeza de mi madre en dejarme en la calle Bartolomé Mitre, ahí en una de las casas dejarme en la puerta y no entrar. Y en la familia de mi madre, bueno, las críticas de por qué se casaba con un negro. ¿Ah? Entonces, en esos dilemas en el cual me sentía bien tratada en ambas familias, pero comprendí más adelante la función importantísima, ya sea de esas tías negras, que eran tías de mi padre, pero la grandeza de mi madre de llevarme habitualmente para que yo me nutriera de su cultura, porque ahí quedaba como, viste, encerrada con ellos en las comidas, en los cantos, en toda la realidad interna, la vivía con ellas. Venían otras tías cuando yo iba de visita, y mi madre me iba a buscar, bueno, me llevaba el viernes y me iba a buscar el domingo también en la puerta. Y después, bueno, iba en el ómnibus, me preguntaba cómo había pasado, qué había hecho, y tenía esa grandeza, ¿no? Entonces, eh, bueno, a raíz de esto pude escribir en un congreso de antropología un cuento que se llama Mixtura, que también está atravesado por los procesos dictatoriales, pero tú sabes que quedó el escrito, porque el video es impresentable, porque en el video me emocioné muy fuerte, no, pedí que no lo pusieran en los materiales de video, pero era un momento también de entrecruzamiento, ¿no? Yo nací en el 62, y bueno, de acuerdo a mi experiencia de niña, la dictadura se fue gestando desde mucho antes del 73, o por lo menos yo la vivía así. 68. Sí, 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 sin duda. era mi vivencia como niña, ¿no? Así que bueno, surge de algo asociado a la sonoridad, asociado a los procesos
de discriminación racial específicamente y de clase, porque por ahí en medio de todo esto estaba el tema de volantes, de mimeógrafos que mis padres tenían y que era una habitación a la cual yo no entraba, pero sabía que pasaba algo ahí. Y, por ahí viene. Me encanta. Jorge, es que yo tengo muchas preguntas, entonces voy a Yo darle también, a Jorge porque me si no voy a resulta, acaparar esta entrevista. Jorge, es verdad, me resulta tremendamente impresionante comprobar de que la palabra nace precisamente como el hecho que confirma que existe el otro, existe un otro. Y en este caso ese otro, por ejemplo, ustedes están al lado del Atlántico, nosotros estamos al lado del Pacífico, separados por una cordillera, y sin embargo se produce este intercambio de materias, de experiencias tan significativas y ricas en la experiencia humana. Y uno descubre de que hay universos completos por abrirse, digamos, la forma de usar, de ver la realidad y la forma de usar la palabra también. Y eso nos engrandece, nos enriquece interiormente, ¿no? Y con el asistir a esta forma que tienen ustedes de poner en palabras lo que han vivido y lo que han sentido. A mí me llama mucho la atención y quería preguntarte a ti, Liliana, si llegas primero a la poesía o llegas primero a la política y la poesía se desarrolla después, digamos. ¿Qué fue No primero? sé, ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? no sé, no sé. Está interesante porque no sé realmente. Yo comencé a militar a los 18 años, 17, 18, Tempranamente. medio de rebote, porque, porque tenía amigos y los amigos, bueno, como decía él, y uno tenía vínculos cuidadosamente instalados por uno y por quienes lo rodeaban, porque todo, como ahora está volviendo de alguna manera, todo se va tornando paulatinamente peligroso. Es Yo ya cíclico, tenía, es sí, cíclico esto, va y viene. sí, sí. Pero parece que no lo terminamos de entender, pero No. sí. El asunto es que yo tenía también un tío detenido, tío paterno, desde el 75, entonces eso también genera esos ambientes que también describía Eli, ¿no? De lugares y vínculos que posibilitan acercamientos y que también van dando señales de cuidado y que uno mientras va creciendo igual. Y Sí. entonces supongo que mientras iba siendo necesaria la palabra igual, así que no sé decirte cuándo empezó. Lo que sí confieso que no empezó porque leyera mucha poesía, sí porque leyera mucho. Ya. Mi vieja leía, nos leía todas las noches de chica para dormir un libro en voz alta. Eso Es lo que las palabras recuerdo. son peligrosas. ¿Te das cuenta que las palabras... eh, Ya. innecesarias. Claro. Pero noté en la presentación de que participas en una primera antología que parece que parte desde la cárcel, desde la prisión, parte esa antología. Se hace de... Sí, Sí, bueno, esa antología la compiló, la armó Miguel Ángel Olivera, que es ya. un compañero que estuvo detenido de 13 años por participar del MLN. Salió, es un poeta reconocidísimo, libros tiene hechos ya, tendrías que llamarlo algún día, porque realmente, más allá o más acá de que uno comparta o no sus lecturas, sus visiones, su producción es imponente y ligada también a la cultura tanguera, al lunfardo, es decir, que también hay un aporte a la comprensión de parte de la Claro. identidad nacional, si es que eso Qué existiera. fantástico, ¿no? Bueno, y él porfió porque sabía, así esto que yo les contaba, porque no fue una magia mía única, ¿no? Todos recurrimos al acto creativo como un acto de sostén. Si no era escribir, era pintar, o era tejer, o era, bueno,
distintas manifestaciones. Y se le ocurrió hacer esa antología y bueno, sabiendo que algunos habíamos podido sacar de lo escrito dentro, ¿no? Porque la gracia de ese libro era recoger de alguna manera y sacar fuera, también liberar poemas que habían sido escritos dentro del espacio de detención, de los penales. Y bueno, yo tenía algunos escritos en hojilla de cigarrillo, del que se arma, que era la posibilidad de escribir, y nos convocó a varios y ahí participó. Y él hizo la selección, fue el que me dio como el padrino, le digo yo, la bendición de sí, esto que escribí podría llegar a llamarse poesía. Cuéntanos un poquito cómo llegas tú a la poesía. ¿Escribes desde qué edad, más o menos? ¿Cuándo comienzas a escribir? Bueno, todo sucedió a partir de, bueno, de esa C que era Q, y luego, más hacia la adolescencia, eh, no fue el amor lo que me llevó a escribir, sino la muerte de mi abuelo. Pues La eso, bueno, la sí. muerte paterna de mi abuelo, de mi abuelo paterno, digo, fue la que me llevó a escribir una especie de soneto. Y rodeada de una familia que no había tenido instrucción, en el sentido que no había ningún profesional, no había eh, como antecedentes, ¿me entendés? Sí, Entonces se hacía un poco más difícil y con proceso de lo que ahora es el bullying en la sí, escuela, digo, claro. con todos los tipos Lo- de, los que de- de molestan. nombres y eso, Claro. entonces el O, fortalecimiento ahí era, por eso las visitas, creo, esas visitas a las tías eran las que a mí me fortalecían en el tema de identidad y ellos entendían que sí, que debería tener problemas cuando iba a la escuela y eso. Bueno, entonces la muerte sí fue la que me llevó a escribir y también una infancia con bastantes pérdidas y ataques en mi casa por los comandos de la Juventud Uruguaya de Pie, la JUP, mucho fascismo, eh, en un barrio del oeste de la ciudad por Nuevo París. Entonces, un poco fue, este, por suerte estaba preparada para comprender que eso era la forma de luchar, pero sí entiendo que parto de un gran sentido de pérdidas y bueno, muertes alrededor mío. Y bueno, y ahí pienso la palabra como forma de rearmar el mundo y bueno, y completar esas pérdidas. También me acuerdo de los discos de Quilapayún, y me acuerdo de canciones que yo cantaba de niñas, sí, para abrir esta muralla, tráiganme de todas las todas las manos. manos. Ahí Sí, sí, está. Ese disco dedicado a sí, Santa María, era un disco que me acuerdo sí, la del, Cruz de del Santa nombre, María. del long play, de la tapa y de Sí, las canciones. Así que también desde niña eran canciones que yo sabía, las cantaba como cantaba también las murgas, es decir, letras del carnaval uruguayo también. sí. Y digamos como que yo creo que en este libro pongo de dónde vengo, que vengo de esa literatura eh, eh, dice, vengo de donde la literatura se literaliza, sé Ángela Davis desde niña, vengo de la literatura que sabía el precio de la carne o las vedas de Araca Lacana,
o de bizcochuelos enfriados en el muro de un conventillo. Por una endija del portón pude ver los fachos intimidar a vecinos. Llego a la literatura de centros culturales y merenderos. Lateralizada del centro supe de milongones y tangos que aderezaban los bailes de fin de año o donde la premura era la de comprar el pan caliente. ¿Ah? Así que esas son mis raíces. Sí, 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 qué sí. fantástico. Y se nota también la sonoridad, la musicalidad de tu poesía. Es inherente a ella y hay una sensualidad también increíble. Yo en cambio crecí escuchando a los iracundos. Escuchaba la letra de una canción que decía el mundo está cambiando y cambiará más. Sí, 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 y los iracundos. Mm. claro, me resulta muy interesante ver ese fenómeno, cómo tu experiencia se va transformando en lenguaje y puede ser un lenguaje poético que transmite una emoción tremenda, tremenda. Yo me doy cuenta lo que hay ahí contenido, ¿no? Me llega fuertemente. Gabriela, usted a lo mejor alguna de todas esas preguntas que tiene esperando. Sí, me llama mucho la atención la relación sinestésica que tiene la poesía de Eli, en el sentido de, mm, de esto que tú dices, que cómo la palabra, hay una musicalidad, hay una textura en ese lenguaje que pasa a ser más una relación orgánica con la palabra. Y en ese sentido, ¿sientes que tu poesía permite tratar temas o instalar o desinstalar ciertos temas por lo mismo, por ese poder que tiene tu poesía de llegar a profundidades a través de esta sinestesia, de esta apertura de sentido, de este vínculo con la palabra? Sí, como que me interesa instalar una especie de no lugar, especie, no llega a ser un no lugar, donde se transite por el sonido, pero Ujú, que justamente a partir de ahí esas palabras puedan ser disparadoras como de un abanico que se abre y estalla partiendo de un sinsentido, puede ser. No voy por el lado de la comprensión, de ujú. lo racional, Ofrece una sino, porosidad, como una porosidad para que entre la persona lectora, ¿verdad? claro, claro. No tanto por lo que pueda llevar la palabra en sí, a veces en unos más que otros, sino por esas sensaciones que pueda Ujú. provocar o lo que puedan simbolizar. Claro, como Mm, claro, sí, disparadores de sí, sentido. claro, claro, sí, sí. Más No, me algo quedé yo. dinamizador. Capaz que son las balas que quise tirar a los de la Mm. CUP y no, era muy chica y no podía. O las tías cantando también, las O tías las cantando. tías esas cantando, sí, sí, Claro, sí, sí. claro. ¿Y cómo ha sido el tema, la pertinencia afrodescendiente en relación a tu poesía? ¿Cómo sientes que se instala? Si es de una manera, como ya dijiste, no buscas algo concreto, ¿verdad? Pero ¿cómo sientes que se instala? ¿Cómo sientes que se filtra en tu poesía? Y se filtra en compartir sensaciones. Tal Ya. vez uso muy poco la palabra negro, uso muy Ujú. poco la palabra afro, eh, pero la que escribe tiene esa identidad. Eso sí me interesa. Claro. Eh, no sé si tanto en la poesía, por lo menos en este poemario. Estoy preparando otro, creo que ya está Ujú. preparado, Piel, que ahí nombra un poco más, pero en este primero que les leí, creo que no, que va por ese lado, más de
sí, de las sensaciones, ¿no? Más sinestésico. Pero sí, piel puede ser que tenga, tenga más palabras que pueden llevar a una voz poética nacida desde lo afro, más explícitamente. ¿Y nos quieres leer algunos poemas de este? Y a ver, tengo uno de... O sea que es la primera vez que lo estoy compartiendo. Qué bueno, bravo. Tenemos Así la que primicia. Tenemos la primicia. Qué bueno. creo que a ver, y no supe, a ver, y no supe si era despedida o distanciamiento, si era declinación o si me hablabas de vos hablando de otros. No supe si la plaza era para descansar o si el profesor de música al que oíamos gritar a los niños de la escuela lo hacía para acentuar las notas de violines y violonchelos prestados. Entonces el salón nos temblaba, fa, 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 mi, sol, y el sol sonaba en la piel de los niños de familias trabajadoras. Ese no era tan... Hay otro que habló como Precioso. de un incendio. Imponente. Hay uno del incendio, un incendio en el barrio. Dice, se incendió el barrio, el viento rodó la casa. Primero hubo que apagar el fuego, luego, si donaban chapas, dijeron que se animaban a construir. Hay fuga en los portones, championes rotos, trapos acorralados en vueltas de una mujer hecha de motas. Ese sí es más explícito. No sé, me parece que Lili también tiene para por supuesto, compartir. vamos a pedirle que nos lea inmediatamente, Sí. por favor. El problema es que la hora vuela en este programa, no se dan cuenta y pasa el tiempo. Pero antes de Nos que estamos lea, antes de que nos lea, estamos acercando al fin ya. Tienen que leer, por favor, pero a mí Lilian. Déenos Algo. me gustaría antes que nos leyera Lilian, ¿cómo es el tema, cómo se instala el tema del género como una piedra angular de tu trabajo, de tu obra? Yo entiendo, según lo que hayas contado, que finalmente es lo que termina pasando y no es una decisión tan voluntaria, ¿verdad? Y quizás se nota más en retrospectiva del trabajo que ese es un tema que se solidifica, pero ¿cómo sientes tú que ese tema cobra la mayor preponderancia en tu trabajo desde el punto de vista de la sociabilidad, tanto como del trabajo escritural tuyo y del trabajo sociabilizador de tu poesía? Ya lo respondiste. ya diste la respuesta. Pero es que claro, uno va como pasa mucho que Sí, es producto del diálogo, pero en tu intimidad, en tu intimidad, en tu experiencia, en tu experiencia propia. Como... Sí, ¿querés que te cuente mi vida íntima? No. Bueno, si tú quieres hablar termina reflejando o impactando. Pero no, de verdad te digo, Gaby, lo respondiste porque una va siendo mujer y yo creo que no es menor el dato de que seamos las dos sesentonas. También ha sido todo un recorrido del movimiento feminista en Latinoamérica, que no es que se haya inventado en los 60, pero sí fue tomando un camino de acercamiento a los distintos movimientos de transformación social y cultural, y una está en medio de eso. Y no dejo de tener en presente el tema de haber estado conviviendo durante 4 años con mujeres en un penal, que te hace preguntar, bueno, qué es lo que tenemos en común y qué es lo que tenemos en diferente, pero no solamente, ¿no? No solamente eso. También la construcción de distintas parejas y distintos aprendizajes y de querer... Yo quería ser Simone de Beauvoir cuando tenía 18 años. O sea, quería vivir de escribir, no quería lavar platos, no quería estar adentro de una casa casada. Sí quería tener compañero, compañera, lo que fuera, pero
Y ese deseo en confrontación con la realidad me fue planteando dificultades y desafíos y construcciones y decisiones. No digo que sea un resultado así como de carambola, terminé en este tema, porque no es así. Sí, ha sido una decisión construida paulatinamente, procesualmente. Decisiones que me llevaron también a tomar la decisión de ser mamá, decisión consciente, política de ser mamá. Quiero ser madre, no de refilón, sino conscientemente, que también trajo otros aprendizajes y otros desafíos y otras limitaciones y bueno, etcétera. Así que eso, no es que solamente por vivir uno vaya eligiendo los caminos, sino que mientras va viviendo decide y lo que las La búsqueda de circunstancias la le van. transformación, impulsa la transformación, la búsqueda. En la búsqueda de la transformación y tomando lo que te va presentando la realidad como parte del aprendizaje, ¿no? Un proceso consciente también, ¿no? En la conciencia, ¿cuándo hay, no? Y Lilian también Muy hablaba de lo que está disponible y cómo También, claro, con el sí, sí, tiempo porque disponible la vida va disponiendo cosas y sí, 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 disponemos y va disponiendo, o sea, exactamente. hablemos de la dialéctica, ¿no? sí. De lo material en relación con las posibilidades de transformación que tenemos. Así que ahí fue, yo qué sé. Bueno, yo les propongo, porque ya estamos en la hora en que vamos a tener que ir terminando, yo les propongo que lean, por favor, un Sí, poema cada uno, no sé, o dos poemas cada una Un breve poema. ¿ah? Sí, Lilian, ¿qué Porque lea? esta conversación es muy interesante, podríamos estar aquí toda la mañana conversando, Sí, no, da para mucho. se nos va a ir la hora, ¿no? Bueno, no sabíamos. Podríamos dejar pendiente a lo mejor para un tiempo más otra conversación, un segundo encuentro. Si a Bueno, usted, ya viste lo que cada una de nosotras puede aportar y lo que juntas aportamos, así que va a ser más fácil la decisión de cómo y cuándo y para qué. Bueno, no sé, tengo acá un fragmento de Lilith que de alguna manera toma el tema género más claramente, y si no tengo otro manojito que habla de tratar de escribir, no sé, ¿a qué lado, qué decís vos, Eli? ¿A yo, qué lado yo, agarro? yo digo que lea los dos, digo yo que lea los No, dos, no, porque es mucho, no nos da, es no muy nos da. largo. Mm, Sobre la escritura, dale. ah, parece. Tratar de se llama un conjunto de poemas que está en el libro La Muerte, quizá, y empieza con un epígrafe de Chantal Maillard, filósofa y poeta también. Escribir para curar, dice ella, en la carne abierta, en el dolor de todos, en esa muerte que emana en mí y en la de todos. Es como una confesión esto. Fragmentos apenas, meras piezas de rompecabezas, trocitos de incompletud desperdigados en veredas rotas. Los poemas, digo, los cuentos, las novelas. Esas múltiples versiones de lo que no hemos sido, de lo que fuimos y rechazamos, de lo que extrañamos y más aún de lo que apenas nos animamos a desear. Meras piezas, naipes de un gran juego de mesa que armamos y desparramamos según lo que necesitamos entender. Las palabras, digo, los poemas, las novelas. Redescubrir lo vivido, rearmar, armar lo nuevo, quizá escribir. Entre las palabras de otros, entre sus entretejidos, sobreviven algunos intentos de atrapar el sentido o asignarlo sobre el para qué, para quién, por qué. Fragmentos, naipes, piezas que nos enuncian y anuncian, nos denuncian, cuando su tejido se torna imperceptiblemente inútil. Quizás solo sea ese preciso lugar donde nos perseguimos, nos indagamos, nos reconocemos y redibujamos, y sí, quizá, solo quizá, nos recreamos. Desordenar lo sabido, resquebrajarlo, ponerlo a jugar esa vida, desde la vida mesa, donde compartir juegos y desvelos, donde poder elegir exactamente y, por ejemplo, los versos, las palabras.
Podré derramar sobre la mesa vida las figuras de la fatiga y la muerte, y rearmar con ellas un atisbo de comprensión, una silueta, aunque magra, de otra línea de horizonte, otro paisaje, otro amor que duela menos. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Ah, debería acercarse ese texto deberían darlo en los colegios, en las escuelas. Está Muy bien. Jorge. Eli, por favor, compártenos un poema de despedida, porque nos estamos viendo ya, la hora. Bien, La hora Otro de piel. nos persigue, nos corta, claro. Para conocer al viento hay que dejarse llevar por las ramas, dejarse llevar por las hojas, porque las hojas muestran síntesis de un afán, y sería infame escribir que las hojas vienen de lejos. ¿Verdad? Sería infame. Y bueno, queremos despedirlas y agradecer enormemente la presencia de ustedes con nosotros hoy día, fantástico. El programa sale mañana al aire y se lo voy a compartir, se los mando por link para que ustedes lo tengan. También va a estar en YouTube, va a quedar en YouTube también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriela, si tú quieres. Saludos. Un abrazo. Agradecerles, muchas gracias. Ojalá se repitan más instancias, más lecturas y que bueno, y extenderles este espacio hacia ustedes para cuando quieran comunicar algo, quieran contarnos sobre sus nuevos trabajos, promover a otros escritores. Este espacio está abierto para ustedes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de despedirnos, solamente tengo que decir un aviso de utilidad pública. Este sábado, es decir, pasado mañana, es día 15, a las 5 de la tarde vamos a estar en Biblioteca Nicomé Guzmán, en un recital de poesía en homenaje a Gabriela Mistral, que hace una semana atrás cumplió años, está aniversario de nacimiento, el 7 de abril. Así que están todos cordialmente invitados quienes deseen acompañarnos en este recital. Estaremos ahí desde las 5 de la tarde. Esto queda en calle Agustina con Riquelme, toda la esquina. Y muchas gracias. Que estén muy bien.